México, alrededor del año del 68, gozaba de momentos de soltura económica. Solamente se presentaban pequeñas protestas que se diluían mediante la negociación o represión. Existía en ese entonces el modelo económico llamado desarrollo estabilizador. Dicho modelo concretó acciones importantes para el crecimiento del país, abarcando desde los años 40 hasta 1970. Gracias a este desarrollo estabilizador, se vivieron tiempos de modernización capitalista, urbanización y se presentaron tasas de crecimiento anuales que en los 60 fluctuaron entre 6 y 7.5%. A la par, se vivía una estabilidad política gracias a la conjugación de prácticas políticas y democráticas, siendo excesivamente autoritarias. Con esto, México se acercaba más a un modelo autoritario del pluralismo limitado y de no participación que a una democracia pura como se empleaba en el occidente. El Partido Revolucionario Institucional era una pieza clave dentro del sistema político en México. Dicho partido, desde su creación en 1929 como Partido Nacional Revolucionario, no había tenido ni una sola derrota electoral y así lo fue hasta mediados de los 80. A lo largo de todo este tiempo, solo existía una real contraparte que intentaba luchar en las contiendas frente al PRI, el Partido de Acción Nacional, mismo que evocaba las tendencias conservadoras del país y era la oposición directa. Sin embargo, este no tuvo presencia fuerte hasta finales de los 60. A pesar de esta inmensa prueba de que no existían opciones reales para elegir a los gobernantes, el régimen priista difundía la imagen de que en México se vivía un verdadero régimen democrático. No obstante, la coalición gobernante también tenía un enorme control sobre las organizaciones obreras, campesinas y populares. En todos estos datos se observa que antes del 68 el país era gobernado por un autoritarismo de un solo partido político. Se disfrutó de modernizaciones y una estabilidad económica, pero el régimen priista se imponía y reprimía los intentos de cualquier movimiento que representara una expresión opositora para su coalición. Aló, aló, hola a todos, soy Kevin y muy buenas tardes mi gente. Miren, yo no les vengo a robar ni a quitar sus pertenencias que con tanto sacrificio pudieron comprar, solamente vengo a pedirles atentamente que me cooperen con una monedita porque acabo de salir del reclusorio. De antemano muchas gracias. Digo, caray, yo no debía decir esto aquí. Bueno, ¿por qué tantas cámaras? Pero qué guapos y qué guapas se ven en este día. Les pido disculpas por el susto, pero al ver tanta gente pues uno no olvida las costumbres. Además, estoy tomando el ejemplo de la profesora Wendy que se ha robado nuestros corazones. Bueno. Se preguntarán quizá por qué hablo así. Lo que pasa es que esta es mi voz real, ¿no es cierto? Lo que pasa es que salí y no le hice caso a mi mamita de ponerme el suéter, eso acompañado de que llovió y pues ahora estoy enfermito, estoy malito. En fin, no estoy aquí para contarles mi vida, pero sí estoy para poder hablarles sobre la emergencia estudiantil antisistémica previa al 68, así que, luces, cámara, y acción. El movimiento estudiantil de 1968 en México ha sido la protesta social más importante y trascendente que este sector ha registrado en toda su historia. Sin embargo, tal y como sucede con todo tipo de movimientos sociales de cualquier época y parte del mundo, dicha movilización no surgió de la noche a la mañana ni tampoco por generación espontánea, sino que por lo menos hay dos acontecimientos sociopolíticos que influyeron significativamente en su proceso de gestación, como en el desarrollo posterior. El primero de estos fue la insurgencia sindical independiente que tuvo lugar en México entre los años 1958-1959, protagonizada por una serie de organizaciones sindicales al servicio del Estado, dentro de las cuales destacaron los trabajadores ferrocarrileros. Y aunque en términos generales esta emergencia fue severamente aplastada por la represión, sacó a la luz las graves fisuras del sistema político mexicano, que hasta entonces parecía estar económica, política y socialmente sólido y estable. El otro fue un hecho internacional: el triunfo de la Revolución Cubana. En efecto, el 1 de enero de 1959 un grupo de revolucionarios cubanos encabezados por Fidel Castro, entraron victoriosos a La Habana, luego de haber derrocado la dictadura del general Fulgencio Batista.
De inmediato, el gobierno revolucionario comenzó a realizar una serie de cambios, y 2 años después Cuba fue declarado el primer país socialista en América, pese a encontrarse a 90 millas de distancia de la nación capitalista más poderosa y agresiva de la Tierra, los Estados Unidos de Norteamérica. Situación que trajo consigo una virulenta reacción del gobierno de este país en contra de la Revolución cubana. Ambos acontecimientos impactaron profundamente al movimiento estudiantil mexicano. Fue a partir de este momento cuando en el seno de un oficializado y tibio movimiento estudiantil, se comenzó a observar una irreversible transformación política e ideológica que pronto se vio reflejada en el discurso y la práctica cotidiana de sus diferentes integrantes. De esta manera, de las consignas que tradicionalmente se habían venido enarbolado a lo largo del siglo, y que por lo general se suscribían al ámbito meramente reivindicatorio o economicista del sector, el nuevo sujeto estudiantil empezó a enarbolar nuevos paradigmas relacionados con la reforma universitaria y la democratización de sus respectivos centros de estudio y del país. Paralelamente, comenzó a solidarizarse con cuanto movimiento social de carácter libertario y democratizador surgía en México y el mundo. Como vemos, caray, de nuevo me cambió la voz, ojalá regresara a la normalidad, pero bueno, mientras tanto. Igualmente, y a diferencia de los activistas estudiantiles de los años anteriores, que por lo general desarrollaban sus protestas al interior de los recintos escolares, respetando siempre los linderos políticos e ideológicos de la Revolución Mexicana, los nuevos sujetos estudiantiles se fueron alejando de esa tradición. En su lugar, ideológicamente empezaron a identificarse con alguna de las múltiples facetas, tanto de la vieja como de la nueva izquierda. De esta forma y ante la inexistencia de una verdadera organización política partidaria de la izquierda, lo suficientemente amplia, consolidada y legitimada en el seno de la sociedad mexicana de la época, el emergente movimiento estudiantil vino a cumplir de facto con ese papel aún sin pretenderlo. Por eso, desde finales de la década del 50 y ante todo de los años 60, no hubo movimiento social independiente en el país, urbano o rural, que no haya contado con la activa e inmediata solidaridad del movimiento estudiantil. Esperen un momento. Los integrantes de este equipo les agradecemos por su comprensión y perdón por las fallas técnicas. Volveremos a la normalidad. Estamos agarrando señal. Gracias. Y ahora volvemos a la normalidad. Como decía, esta situación no fue una simple casualidad. A ello ayudó significativamente el papel que en esta época jugaba el Partido Comunista Mexicano, el cual desde 1961, en el cuarto pleno de su comité central, resolvió impulsar la creación de una organización nacional de estudiantes que hiciera contrapeso a la para ese entonces momento cada vez más oficializada Confederación de Jóvenes Mexicanos, que fue creada en 1939. De esta manera, el resultado del acuerdo de los comunistas se empezó a materializar desde mayo de 1963, cuando más de 200 dirigentes estudiantiles de todo el país se reunieron en la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán. Desde aquí emitieron el histórico documento llamado la Declaración de Morelia, que a partir de ese entonces sirvió de eje regulador de una gran cantidad de movilizaciones que se llevaron a cabo en México en los años 60. Finalmente, la resolución de 1961 por parte de los comunistas se vio finiquitada en 1966, con la fundación de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Así, el nuevo sujeto estudiantil tuvo una activa participación en muchas otras protestas. A veces eran solidarias y otras a la vanguardia. Algunas de estas fueron, entre otras, las de Guerrero en el 60, las de Puebla en el 64, el Movimiento Médico en el 65, Morelia en el 66 y Sonora en el 67. A su vez, los estudiantes mexicanos también realizaron reiteradas acciones callejeras, como por ejemplo en apoyo a la Revolución cubana, para exigir el cese de la guerra de Vietnam o para rechazar la intervención militar de los marines norteamericanos en la República Dominicana durante la primavera del 65.
Aunque es importante destacar que desde 1956, cuando por primera vez el gobierno utilizó al ejército para tomar por asalto y clausurar definitivamente un internado para estudiantes de escasos recursos, que desde los años 40 existía en el Instituto Politécnico Nacional, la actitud represiva del régimen nunca cesó. Muy por el contrario, se recrudeció significativamente a lo largo de la década de los 60. Así, fueron acalladas múltiples manifestaciones estudiantiles habidas tanto en la capital mexicana como en la periferia. Y por esto mismo, muy bien puede decirse que si bien la Ciudad de México fue el epicentro y principal ámbito de operaciones del 68 mexicano, lo es también que en gran medida este fue el resultado de la suma de un alto número de agravios y protestas estudiantiles frustradas y reprimidas en diferentes entidades federativas por parte de un régimen de naturaleza históricamente represiva, autoritaria y corrupta. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. De tal manera que para finales de dicha década, pero antes del 68, las diferentes tendencias de la izquierda ya encabezaban un significativo número de sociedades de alumnos en la UNAM, el IPN y otras instituciones educativas de la capital mexicana. Igualmente, el PSM mantenía el control prácticamente absoluto de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que aglutinaba a los estudiantes de 27 de las 29 escuelas normales rurales que entonces había en el país. Y al regreso en 31 minutos, la nueva teleserie del canal y su entretenida propuesta. El movimiento fue motivado por un hecho que parecía intrascendente: los violentos enfrentamientos que los días 22 y 23 de julio protagonizaron grupos porriles conocidos como los Araños y los Ciudadelos, de dos planteles de bachillerato, una escuela particular adherida a la UNAM y otra perteneciente al IPN. Estos hechos fueron el pretexto para que 2 días después los granaderos penetraran a las instalaciones de la vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional y arremetieran indistintamente en contra de estudiantes y maestros, hombres o mujeres. Dada la gravedad de los hechos, la oficialista de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se vio obligada a protestar la tarde del 26 de julio, realizando una marcha-mitin en las instalaciones del casco de Santo Tomás del propio Instituto Politécnico. Esa misma tarde, miembros de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos se reunieron en el hemiciclo Juárez, que se encuentra en la Alameda Central de la Ciudad de México, en otro mitin para conmemorar el 15º aniversario del asalto al cuartel Moncada. Contingentes políticos inconformes se unificaron con los miembros de la CNED. Unidos, ambos contingentes decidieron marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde se encuentra ubicado el Palacio Nacional. Sin embargo, mucho antes de que estos llegaran a su destino, fueron violentamente reprimidos y dispersados por la policía, dejando decenas de heridos. Poco más tarde, en el viejo barrio universitario, que entonces se encontraba en el centro de la ciudad, la misma policía que esa tarde había agredido y dispersado a politécnicos y senedistas se enfrentó con estudiantes de las preparatorias 2 y 3 de la UNAM. En el caso del 68 fue el bazucazo quien, en vez de apagar el fuego como posiblemente se quería, coadyuvó a extenderlo a todos los centros de educación superior de carácter público de la zona conurbada de la capital mexicana, que aún no se habían sumado a la protesta. Septiembre Negro y el camino que condujo a Tlatelolco. Fue el 1 de septiembre cuando Gustavo Díaz Ordaz implícitamente avaló la represión militar en contra del movimiento estudiantil. Se dio luz verde para que entrara en acción el grupo paramilitar Los Halcones, mismo que fue creado desde el mes de marzo de 1968. Con el propósito de frenar el movimiento, también se reactivaron los grupos porriles en las escuelas, así como el ultraderechista Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, conocido por sus siglas como MURO. Tanto a los cuerpos represivos oficiales como a los paramilitares se les permitió que llevaran a cabo todo tipo de fechorías a nombre de los estudiantes, desde quemar camiones hasta saquear centros comerciales. También se dio permiso para que cometieran actos terroristas, como el ametrallamiento de escuelas en las madrugadas, agredir a estudiantes que se encontraban en los piquetes de huelga de los planteles, saquear cubículos estudiantiles, etc. El 18 de septiembre
se presentó el primer acto de represión radical y desesperadamente por parte del gobierno antes de Tlatelolco. Ese día hubo una toma militar en Ciudad Universitaria, con la cual se intentaría detener en masa al CNH. El CNH sesionaba todas las noches en el auditorio de la Facultad de Medicina, y desde su formación había sido un dolor de cabeza para el gobierno, puesto que no se dejaron corromper ni desestabilizar como otros movimientos estudiantiles anteriores. El operativo para aprender al CNH fue cuidadosamente planificado, pero no tuvo éxito, pues no logró capturar a ningún integrante. Sin embargo, esa noche dejó un saldo de aproximadamente 1.500 estudiantes detenidos y un sector del operativo emprendió una serie de ataques contra el rector Javier Barros Sierra, a quien se le culpó de actor intelectual de todo el movimiento que estaba pasando en México. Por otra parte, la noche del 23 de septiembre, el ejército se apoderó violentamente de las instalaciones del casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, tras vencer la resistencia estudiantil de varias horas. Este día hubo algunos estudiantes politécnicos muertos. Así es como a finales de septiembre quedó evidenciada la torpeza gubernamental después de varios intentos fallidos por detener el movimiento estudiantil. Pero independientemente de todos estos fracasos, significaba que el régimen no iba a parar los intentos y escalada en brutalidad por conseguir la represión del movimiento. Después de haberse concretado el acuerdo del CNH, el ejército desalojó violentamente a la Guardia Estudiantil que se había quedado en el Zócalo. A partir de ese momento, el gobierno mexicano inició una fuerte y despiadada ofensiva política y militar en contra del movimiento. En pocas semanas después, desembocaría en la masacre de Tlatelolco, aunque, si bien es cierto que ese 27 de agosto fue un punto cúspide del 68 mexicano, y cuando el movimiento mostró su mayor identidad, su más alta consistencia y su coherencia leviatánica, lo es también que ese día fue el principio de su desarticulación y su paulatino desmoronamiento, del que ya no pudo responderse durante los días restantes, cuando ondeaban las banderas de huelga en los recintos escolares. Ahora en exclusiva tenemos en nuestro estudio a un controvertido entrevistado, una persona que la sociedad ha ignorado completamente. Con nosotros, el señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se creyó? Pero, señor Invisible Mudo, usted está acusando a una persona realmente famosa. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? No voy a aceptar insultos, señor Invisible Mudo. Es mi programa. Lo siento, su tiempo se acabó. Hasta aquí nomás llegó la entrevista. Luego del discurso pronunciado el 1 de septiembre por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en su cuarto informe de gobierno, dentro de la dirigencia estudiantil la advertencia no pasó de largo. Desde algunas oficinas de gobierno se diseñó una estrategia del miedo y se recurrió a propagar campañas de rumores. Las discusiones en las asambleas estudiantiles no fueron fáciles, pues había profundas diferencias sobre si realizar la marcha o no. Una vez aprobada la marcha, las brigadas de todas las escuelas se dedicaron a recorrer la ciudad para informar a los ciudadanos. Y como parte de ello, distribuyeron un volante en el que se leía: al pueblo. El Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, maestros, estudiantes y pueblo en general a la gran marcha del silencio en apoyo a los 6 puntos de nuestro pliego petitorio: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíaco Luis Cueto, Raúl Mendiolea y Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios de los hechos sangrientos, en la que exigiremos la solución inmediata y definitiva por parte del Poder Ejecutivo a nuestras demandas. Reiteramos que nuestro movimiento es independiente de la celebración de los 19 Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de nuestra independencia, y que no es en absoluto intención de este Consejo obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Reafirmamos, además, que toda negociación tendiente a resolver este conflicto debe ser pública. La marcha partirá a las 16 horas del día de hoy, viernes 13, del Museo Nacional de Antropología e Historia, para culminar con un gran mitin en la Plaza de la Constitución.
Ha llegado el día en que nuestro silencio será más elocuente que las palabras que ayer acallaron las bayonetas. Todavía hasta unas horas antes de la marcha, los organizadores estaban convencidos de que si su capacidad de convocatoria fallaba y la marcha no atraía a un número considerable de asistentes, se abriría entonces la puerta para una represión de mayor escala. Al dar las 5 de la tarde, la marcha partió en absoluto silencio. La encabezaban los líderes del CNH. Apenas salidos del bosque, a unas cuadras de iniciado el recorrido, las columnas empezaron a engrosarse. Todo el paseo de la Reforma, banquetas, camellones, monumentos y hasta árboles, estaba cubierto por una multitud que en 100 metros duplicaba el contingente inicial. Y de aquellas decenas y después cientos de miles solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. La fuerza del silencio de cientos de miles de personas resultaba perturbadora. Los manifestantes fueron avanzando sobre Paseo de la Reforma. Y junto con ellos, el silencio. ¿Acaso un murmullo, algunos gritos, pero no de ellos, sino de quienes los alentaban? Los estudiantes hablaban, en todo caso, a través de sus mantas, sus pancartas, sus volantes. La euforía llegó hasta el Zócalo, donde el último grupo de manifestantes entró pasadas las 9 de la noche. 3 oradores hicieron uso de la palabra. Uno de ellos, el último, fue Eduardo Valle Espinosa, el BUD, representante de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Trepado en el techo del camión, en medio de la plancha, Eduardo Valle leyó con pasión lo que lleva escrito en unas hojas, ya arrugadas, que sostenía con su mano izquierda. Dijo a la multitud: Estamos viendo una luz negada por muchos años. Hay que cuidar que esta luz, deslumbrándonos, no nos ciegue. Porque si eso sucede, perderemos el paso y ese momento será el instante que nuestro enemigo aproveche para volver a amordazarnos y a poner cadenas. Pero algo no podrán lograr. Las vendas quemadas no serán colocadas en nuestros ojos de nueva cuenta. Porque algo importante hemos ganado. Hemos ganado la conciencia de la acción. Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Nadie piensa ahora que no importa estar atado. Hemos vivido libertad en las calles, hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones. Y cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida. Y se lucha incansablemente por nunca dejarla de perseguir. Porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento miles hemos sido libres, verdaderamente libres. El orden, la disciplina y la combatividad han quedado visibles para todos. El silencio en que hemos marchado es nuestro fuerte grito de protesta. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. Somos conscientes de que el poder gubernamental puede destruirnos usando sus tanques y sus soldados. Pueden masacrar a los estudiantes del pueblo, pero nunca, nunca podrán obligarnos. Nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro pueblo. Y así, la tarde del 13 de septiembre de 1968, alrededor de 300.000 estudiantes y profesores marcharon en absoluto silencio. Una imagen surreal cerró la jornada que había empezado sin palabras, obligada al silencio. Miles y miles de antorchas hechas con papel periódico iluminaban, como luciérnagas, la oscuridad de la noche. Señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo. Se fue el señor Invisible Mudo, ¿no? Ay, qué miedo. ¿Sigue enojado? Tras el fracaso de la manifestación del 13 de septiembre, el gobierno decide dar un mensaje contundente, por lo que el 18 de septiembre el ejército entra a Ciudad Universitaria, mientras se celebraba una asamblea del CNH en la Facultad de Medicina. Rodea la zona con sus camiones y carros blindados, entrando a paso marcial entre facultades y salones en busca de estudiantes. Sin embargo, la impuntualidad de muchos de los dirigentes los salva de ser arrestados, y los que pueden escapan en la noche por el Pedregal. La PGR declararía en sus informes que el gobierno, tras casi 2 meses de espera paciente y de tolerancia a injurias y a actos sediciosos con elementos del Ejército Nacional, recuperó la ciudad universitaria de manos del poder estudiantil en una operación rápida e incruenta. El rector, Javier Barros Sierra, afirmó que la ocupación militar de CU había sido un acto excesivo de la fuerza que la universidad no merecía. Los fotógrafos y camarógrafos son desalojados también de la zona y observan el despliegue de las fuerzas del Estado sobre la avenida de los Insurgentes y Copilco.
notando además la presencia de padres de familia que se aglutinan preocupados de que sus hijos se encuentren entre los detenidos. En total, 1.500 personas serían arrestadas y enviadas a la prisión de Lecumberri o a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El 30 de julio de 1968, el gobierno cometió una de las mayores equivocaciones. Mandó al ejército a tomar por asalto varios recintos escolares de la UNAM y el IPN. El gobierno, en cualquier movimiento social, utiliza la fuerza en contra de sus protagonistas. Y esto puede generar dos posibles reacciones: o se le calla definitivamente o se coadyuva a extender y radicalizar la protesta. En ese entonces, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabezó la primera gran marcha multitudinaria del 68 mexicano, en el cual participaron la UNAM, el IPN y otras instituciones educativas del Valle de México. A pesar de la gran heterogeneidad en el pensamiento de los movilizados, al haber estudiantes de todas las ramas del conocimiento universal en un tiempo demasiado corto, la primera semana del mes de agosto, el movimiento conformó su órgano de dirección política, el Consejo Nacional de Huelgas. Su principio de identidad o alianza interior, un discurso y un planteamiento de los términos del conflicto de una altísima coherencia. Libertad a todos los presos políticos, destitución de los jefes de la policía capitalina y ejecutores de las acciones represivas. Desaparición del cuerpo de granaderos, corporación utilizada permanentemente para intimidar y reprimir las protestas sociales. Estos fueron los primeros 3 puntos del pliego que elaboraron. Estas demandas no tenían un carácter subversivo o revolucionario, puesto que no querían cambiar nada, sino que el verdadero objetivo de estas era el restablecimiento de la legalidad y el respeto a las libertades democráticas en un país donde eran violadas sistemáticamente por el propio poder público. Y recuerden, amiguitos, Calcetín con Rombosman es el superhéroe de todos los niños, inclusive de los que se portan mal. Gracias.